En el capítulo de hoy nos vamos a buscar el cocodrilo más grande y letal del mundo, pero terminamos topándonos con una impresionante serpiente de 3 metros. Acabamos de tener una experiencia increíble, acabamos de ver una pitón de 3 metros en la selva de Australia. Esto es algo increíble. En el capítulo de hoy os explicamos cómo nos hemos encontrado con esta serpiente y cómo hemos hecho para, no sé, hacernos medio amigos de ella y estar enfadada, como podéis ver. Vamos a ver cómo sigue esto. Buenos días. Hola, hola. Desde este espectacular lugar vamos a dar la vuelta, mira. Este ha sido nuestro patio hoy. Ahí va, bueno, realmente ayer estábamos en Cairns, no había ni un camping, todo estaba ocupado. Ya era de noche, dijimos, ¿qué hacemos? Y finalmente pues hicimos como hacíamos en América, vimos algún punto que pareciera tranquilo. Nos venimos a este lugar alejado, un poco a las afueras de Cairns. Sí, está como unos 15 minutos y eso buscando con el Maps, ¿sabes? Vas abriendo y vi que de este lado era verde, así no molestas a nadie y dijimos, para allá vamos. Y bueno. Así que aquí hemos dormido relativamente tranquilos. Sí, había una perrera, una protectora de perros sí, adelante que se escuchaba un poco los perros, pero bueno. Y esta carretera no tiene salida, va a una especie de depuradora, así que... El día de hoy demuestra que no todas las noches uno duerme en lugares idílicos, pero aún así pues hemos dormido bien. Y bueno, pues hoy sigue la ruta, nos vamos a la desayunar. Playita, a ver, Marta, a desayunar y a la playita. Me encanta aparcarme ahí, casi que debajo de una palma. No, mejor que no, porque son cocoteras. Al lado de la palma. Sí. Vaya que nos rompa la placa solar del coco. Ellis Beach, la playa de Ellis, maravillosa. Esta es la carretera que une Cairns con Port Douglas y a partir de Ellis Beach se vuelve así de estrecha y recorre por el borde de la playa, ya que transita justo debajo de esta montaña enorme que es el Parque Nacional de Kuranda. En todo el recorrido se van formando playas como esta, donde han habilitado algunos lugares para estacionar, ideal para desayunar. Dale. Oh. Este crepes, oye. Unas crepes raras, no me acabaron de salir, pero esto va como va. Están en proceso. Pero mira, no están mal. Crepes de avena. Sí. Bien. Y revoltijo. Caray, ¿no? Sí. Venga, vamos. Bueno, pues es hora de seguir el viaje, ya tenemos la furgo en modo conducción. Y nada, a ver si ya está preparada Marta. ¿En qué andas? ¡Ah! ¿Qué te ya parece? la instalaste. Mira, qué soporte bueno. le he hecho. Genial, Ay. genial, genial. Es que hace mucho tiempo que queríamos poner aquí en medio
una estación de energía portátil porque nos encanta para ir cargando teléfonos, historias, y no acabamos de encontrar la que queríamos. Y mira, vamos a incorporar nuestra jaquería. Esa. Me queda perfecto. Bueno, genial. Listo. Pues vamos. Yo justo tengo el móvil con poca carga. Pues estás de suerte porque Sí. la tengo al 100% y Bueno. lo puedes dejar aquí encima, yo creo. ¿Me lo ves? Enchufas un puerto USB, dos de USB-C. A ti te pongo el normal, yo me voy a poner la carga rápida, que estoy bastante baja de... Porque yo estoy al 15. Estoy al 40. Pero el tuyo aguanta más. Bueno. Igual lo voy a poner a este. Listo, nos vamos hacia Katana Wetlands, que está aquí a 10 minutitos. Todo recto. ¿Y qué es el lugar ese que te gustaba de los pájaros o qué? Dicen que es un lugar que mucha gente no va y que tiene un montón de biodiversidad. Tiene muy buena pinta. Hay pocas reseñas, la verdad, del sitio, que aún hace que me guste más. Voy a aprovechar para cargar el dron también. Que me inspiro haciendo tomas aéreas y se me va. Marta está con el dron últimamente, que no pierde ni una, ¿eh? No pierde oportunidad. Esto se le llama poner a prueba la jaquería el primer día. Todo enchufado aquí. Es que Qué guay. con la cantidad de aparatejos que tenemos, cámaras, ordenadores, móviles, o sea, como que siempre necesitamos un buen respaldo. Bueno, pues estamos en la casa de los cocodrilos, o eso nos han dicho. Bueno, de los cocodrilos y de cientos de aves y bueno. Estamos en un Katana Wetlands. Es un lugar poco conocido porque como que no hay mucha información de este lugar, y lo poco que encontré la gente decía, no entiendo cómo no se da a conocer más esto. Y yo dije, vámonos. Claro, es que es el estuario, es donde da el río con el mar. Mira la anguila, te encuentras una de estas. Ah, pues esta es la que vimos el otro día. Esta la encontramos en los boulders. ¡Fua! Cojonan las anguilas estas, ¿eh? Sí. Claro, pone que no te bañes por riesgo a los cocodrilos. Marta me preguntaba si es que no pueden venir aquí donde estamos nosotros. Yo creo que sí, que son libres de ir donde quieran, ¿no? Así que... No, o sea, los veo muy hábiles a los cocodrilos como para decir, ay, mira, un humano, y venir aquí, ¿sabes? Pero bueno, sí. pero A aquí ver, tendrán más comida que nosotros. siempre hay un riesgo. Yo quiero pensar que es pequeño el riesgo porque ya tienen, pues lo que tú dices, ¿no? Su Claro, pantano, tío. como para estar allá tranquilos, pero que se pueden acercar a donde uno está. Siempre hay que ir con un poco de ojo en estos lugares. ¿Qué aquí está, Marta? Una cucabara. Y Qué tiene un linda. poquito azulito las alas. Sí, ¿no? Es de estas de ala azul. Está tranquila ahí, ¿eh? Ay, estoy enamorada de este pájaro, la cucabara. Está ahí atenta, yo creo. Es súper hábil para cazar y cuando ve algo que se mueve en el suelo,
Nuestro pájaro preferido Ay, sí. de Australia. Tan hermosa ella. Además trae buena suerte. Sí, de hecho fue de los primeros que encontramos y cuando compramos la furgo, un señor nos dijo, uy, esto que suena es una kookaburra. Y diréis, buena suerte. Así que imagínate. Qué guay. Tan linda. Y finalmente no encontramos ni rastro de cocodrilos, pero desde los miradores que tienen alrededor del lago sí vimos por primera vez esta ave tan curiosa. Es una jacana, pero le llaman comúnmente Jesucristo, porque realmente parece que camine sobre el agua. Si se fijan en sus patas, es impresionante los dedos tan largos que tiene que le permiten así repartir todo el peso para sujetarse encima de las plantas y caminar encima de ellas. Y mientras volaba el dron desde la furgo, se nos acercó una pareja con un saco en sus brazos y ni en broma esperábamos lo que nos iban a proponer. Pues mientras Marta estaba tirando el dron, ha venido aquí esta pareja que nos dice algo y no acabamos de entender. Y viene con esta bolsa. Y viene con una bolsa y de repente le hemos preguntado, ¿y qué hay en la bolsa? Y dice, hay una serpiente. Así que... Wow. No, hold, no. Yeah, just hold him in the bag, he won't hurt you. No. No? It's What about you? very impressive. So you have here a snake. Yeah, well, I shift snakes for people, and he arrived at our place, but like I said, we're going on holidays in a week, and the lady who's going to look after our house would probably be frightened of him. But he's a beautiful snake. Ah, no, for sure. I like a lot snakes, but a little touching. farther. Exactly. It's not problem that it's not poison. Not poison, not. And he didn't, you know, I've handled him a few times, and he hasn't bit me. And But could bit. Think it he's could bit. pretty big. It's very Wow. big. And now can be angry because you have here inside and no. Porque claro, nos ha dicho si queremos grabar cómo la liberan. People are very frightened of snakes. Estos están muy acostumbrados, estos australianos, tío, pero... Ay, Dios. ¿En Bueno, serio? nos Y decía va- de cogerla, pero a mí me daba un poco de... Pero bueno, vamos a ver la serpiente. Oh, mate, how'd you come? Aquí viene. Os comentaba que es bastante grande. Vamos a ver. ¡Wow! What a beautiful. Giant! Woo! Now look, Wow! why would you be frightened of him? Wow, but it's That's very quiet. Very quiet, but Whoa. it's cold, so he's quiet because it's cold. And you are not worried that he could Ay, la agarra como si nada. Look at He it. won't bite, but he squashes. He squashes, yeah. squash. He Beautiful. might Whoa. bite, but it won't. I can just touch Yeah, it. you can touch him. What about you? You going to touch him? Whoa. People think they're slimy. They're not slimy. They're just beautiful. Wow, it's amazing. Look at this. Now he could bite me easy if he wanted, but you know he doesn't want to bite. He just wants to be left alone. Yeah, they don't used to bite. Oh, they'll bite all right. Ah, I've been good bitten a bite. few times by 'em, but he doesn't want to bite. Put him in a bit in the bush more, Wow, dear. but wow. There you go. Whoa, look at this. María, no te metas en medio. Wow, it's amazing. Aren't they beautiful? Yeah, of course. I love it. More than 8 foot, aren't Oh, I don't know. Whoa! I guessed he was about probably Whoa! up to 3 meters Tiene, long. tiene... It opened the mouth. Did he? Yeah. Wow! it? He's yawning. Why do it? It's not dangerous? Yeah? Wow. Estamos enfrente de una serpiente de 3 metros. Todavía no me ha quedado 100% claro si no es peligrosa. Por lo que dicen, no, pero... No, pues- dice que pues come ratoncitos. come ratones. People are terrified of them, Ah, and if you attack it, the only defence it's got is to bite you. And if you don't attack it, if you treat it gently, well, why would it want to bite? That's its only defence. ya. Wow. Mira lo que es esta serpiente de 3 metros. Cuando abre la boca acojona, la verdad, si estás cerca, porque parece que te pueda. Which means this.
Mira lo que es esta serpiente de 3 metros. La verdad, wow, nunca había visto una serpiente tan grande así en libertad. Come on, matey. Y ya. La va a animar a tirar un poco para adelante por si viene alguien, no se Oh, asuste. yes, I know you're very Pero fierce. mira cómo abre la Come on. boca cuando le dice Move cosas. Wow. Come on. Ostras. Wow. Come on. Uf. Wow, I can see that you are very used to this. Wow. You want to touch him? Oh, no, it's okay. It's okay. The type of snake is a python? What- Python. It's yes, a python, is it? Yeah? Yeah, a carpet python. Yeah. And it's a little one? It's not, it's Or middle? Middle. Middle. Oh, look at this. Wow. Mira, le está como... Look at him, Jen. Mira lo que es esto. Wow. Yo la verdad que me da un poco de miedo. Mira cómo lo está encarando. Come on, move. Pero el señor no se tira para atrás. Mira. Wow. Are you serious? Then you move? Oh. Oh, he's all right. Yes, I know you're very fierce. Now move. Come on. Here's the skin. Look at Move this. along. Come on. That's the boy. Come on. Move. Come on. Get it out. Come on, move. It's like a dog. Como si fuera un perrito. Venga, tira para adelante, no pasa nada. Wow. Increíble. Claro, y queda María totalmente camuflada entre... ¿No la ves? Oh, you They should be. have the No. colors of the... Yeah, they blend in, don't they? And if you, Yeah. you don't see it. Imagínate que vas caminando, you are walking and you don't see, you can... No, you wouldn't. No. Yeah. If you stand on them, they might bite you then because that's their only defence. Wow. Now, Wow. we've got another chance. Are you sure you don't want to hold it? No, thank you. It's no, okay. no, it's okay. There are a lot of them here in this part, no? It's not typical? I've released, what, half a dozen here, Jen? Uh-huh. I released an echidna, you know, the Australian animal with all the spines. Yeah. I released one of them here. Yeah. No, oye, pero Wow. are you crazy? Wow. Come on, move. Está loco. Ay, no. No. Claro, la toca y ella la encara, pero mira lo que es eso, o sea, te muerde ahí, te tiene que hacer bastante daño. Pero el señor dice que le da igual si le muerde. Mira lo que es, oye, madre mía. Just warning me. See? That was just a little bump. He's just warning me, that's all. Yes, I know you're fierce. If he didn't bite, he just bumped. El señor quiere que se vaya un poco más para adentro para que no asuste a otra gente. Está acostumbrado a esta situación y como que la va tocando para que ella tire para adelante, pero en un momento que la ha tocado, bueno, se ha movido como 2 metros hacia allá, por poco lo muerde. Pero dice, da igual si me muerde porque no es venenosa, pero tiene que ser doloroso. Wow, yeah. If Mira he's la eating boca, something, María. you'd open it wide. Wow. Go in closer. No, it's okay. It's okay. No. No, but it's not poison, but if pero es he muy grande. bit you, it must be hurt, it must hurt. Oh, a little bit. A little bit I'll draw only. blood, but it's, you know, it's not a big deal. Okay. It's no different to being bitten by a lizard, unless it's one of the bad guys. Mm. You get bitten by a taipan or you know, one of those really bad ones, they'll kill you. Yeah. So you got to know what you're picking up. And Yeah. he's all right. He's just bunging on a Yeah. show. He don't like you, eh? He doesn't like me a lot, no. No, Mira ahí, cómo abre la boca. Le está diciendo, ¿qué pasa? Déjame de molestar. Wow. Amazing. It's beautiful animal. Oh, it is. It's just lovely. I'm really sad to have to shift him away from our house, but I just worry that he'd come to a bad end there because, you know, we've only got a normal house block, and if he goes to the neighbours next door, the ones right beside us, they'll Okay. kill him if they see him. Yeah. we first found him. He was in with my potting Mira. mix, Jen went out my and plants. Lo Repot encontraron some ahí en plants su and- casa. Vale, ahora lo entendí. He just disappeared. They're Okay, hard to okay. see. Okay. Yeah, so today that's where we Yeah, found him. yeah.
Qué fuerte haber visto la pitón. Es que ha sido muy surrealista porque yo estaba aquí fuera tranquilamente volando el dron y ha venido este señor con esta bolsa y ha sido como... ¿Qué dice? Claro. Como que no entendía exactamente como un snake. No acabamos de entender hasta que al final pues hemos entendido que tenía una serpiente en la bolsa, pero qué fuerte, Qué cómo se le grande, acercaba y el señor está como abría acostumbrado. la boca, sí. Entonces, Estaba un poco desubicada, pobrecita, ¿sabes? claro, porque la han sacado de... Bueno, pues no de muy lejos. O sea, este señor tiene su casa por aquí cerca. La han querido salvar porque dice que tienen perros, tienen vecinos, y no sé si será peor el vecino o el perro, Sí. pero lo más probable es que la hubiesen matado. O que se vaya a la carretera y la pisen, porque en sí. esta zona hemos visto bastantes así serpientes que las ves muertas al lado de la carretera. Sí. Y hablábamos con él la importancia también de saber cuándo una serpiente es venenosa o cuándo no la es, porque la gente muchas veces tiende, uy, una serpiente, la mato. Primero, no hay necesidad. Segundo, si no es Aparte, aquí está venenosa, prohibido. no pasa nada. Está prohibido, por ley te multan si matas una Debería serpiente. estar prohibido siempre, porque no puedes ir matando las cosas, Y ¿sabes? sí. O sea... Y es más, hay un servicio que tú puedes llamar si hay una serpiente en tu casa. Como están protegidas, puedes llamar y viene alguien, como A este sacarla, señor, claro. pero un profesional, te la saca de tu casa, ¿no? La verdad ha sido una experiencia increíble. Y ahora la hemos dejado increíble. ahí, nos hemos alejado 1 metro y ya no se veía. Ya no la veíamos. O sea, queda totalmente camuflada, es una barbaridad. Sí, y mira sí, que sí, es sí, grande, sí. Pero bueno, hemos aprendido algo también, ¿no? Sobre las serpientes pitón, pueden llegar a tener 4 o 5 metros, tal vez más. Y Comer canguros. Comen wallabies, ¿no? Canguros pequeños, wallabies. Y bueno, ya vimos otra serpiente, que os dejamos por aquí el capítulo, pero bueno, más chica. Para nosotros ya era grande, Que tenía haría 1 1,5 metros, metro y medio, máximo, 1,30 m, sí. pero esta ha sido una gigante. Wow, qué locura. Así que bueno, ya ves, lo que nos podemos, para prepararnos lo que nos podemos encontrar cuando vamos caminando por el bosque, hay que estar atento, ¿eh? Qué experiencia. Oh my God. Me he quedado un poco así, ¿sabes? Como... Ay, sí. Qué experiencia, ¿no? Y nada, yo aquí estaba haciendo un salteado de verduras, que justo lo había puesto a calentar, pero bueno, ha valido la pena la parada. Sí. Aquí corté un poco de tofu y el otro día fuimos a un tailandés y sobró aquí, nos quedó un poquitín de la salsita esta picante, el curry. Así que bueno, entre el qué curry rico. que quedó y esto que estamos haciendo va a quedar fantástico. Y luego también cociné quinoa el otro día. Yo creo que entre una cosa y otra va a salir un buen plato. Qué rico el curry, ¿eh? Bueno, pues nos vamos hacia Port Douglas. Yo aún estoy así con la serpiente. Ya nosotros estamos acostumbrados a ver estas cosas. Bueno, no tanto, pero a ver bichos. Que te vengan con una bolsa con una serpiente dentro. No, eso no tanto. Pero digo, ¿le pasa esto a mi madre o a la No. tuya? Les da algo, vamos. Mi madre sale corriendo que no la ven nunca más en la vida. Y nada, ahora estamos yendo eso, para Port Douglas, que es como la siguiente, no sé si ciudad, más pueblito diría. Y está genial la carretera, porque normalmente las carreteras en Australia van como por dentro, no vas cerca de la playa. Y esta tiene momentos en que vas por la playa y es hermoso, las vistas así con esta montaña que antes grabé con el dron, esta montañita, y se va viendo ahí la carreterita, qué chulada, ¿eh? Así que nada, vamos hacia Port Douglas, que he visto que hay un lookout, así como un lugar, un mirador hermoso, que me gustaría ir a ver qué onda con ese mirador. Toda esta zona de aquí para el norte es Chulísimo, ¿eh? brutal. Esto de playa más chula, unos manglares ahí. Guau. Bueno, aquí hemos visto un señal, ya que nos hemos quedado con las ganas de ver cocodrilos. Aquí sale un señal de que puede ser que haya, porque justo es un puente. Y mira, hay gente ahí paradita. A ver si tenemos suerte. ¿Cuánta gente no? Sí, sí. No somos los únicos que hemos pensado en parar aquí a ver cocodrilos. Have you seen Coco? Not yet. Okay, waiting.
Pues de momento parece que no hay cocodrilos a la vista. Saben, pregúntales a ver si tienen mejor inglés. Where we can see a crocodile? There's one just sitting over there. There? Over there. See that? Okay. Ah, I can see it. Yeah, thanks. Thank you. Mira, ahí. Sí, el chico lo tenía totalmente controlado. Sí está grandote, porque desde aquí está lejos y se puede ver perfectamente. No hay como preguntar a la gente local, Está grandote, ¿no? ¿Pero esto qué es? Sí se ve grande con la cámara, ¿no? ¿Qué es? O sea, yo lo veía desde aquí y digo, debe ser detrás de eso que parece un tronco, o sea, no. No. Hay dos, de verdad, en verdad. Ah, sí me parece ahora que veo otro más chiquito detrás, ¿verdad? ¡Wow! Espérame, madre mía. ¡Qué barbaridad! Es el cocodrilo más grande del mundo. No solo habita los ríos, sino también el mar. Vamos a intentar grabarlos con el dron, que están un pelín lejos. Hombre, pero yo creo que el dron tiene que Sí, ¿no? agarrar una imagen guapa, bien cercana. Bueno, tampoco me voy a acercar mucho para no molestarlos, pero... Bueno, poco mucho, pero es que ahora está muy lejos. Me siento como cocodrilo Dundee. Voy a tener que cambiar el... Claro, tío, tengo que poner el gorro de buscador de cocodrilos, tío. Venga, voy a cambiar, vas a ver, voy a cambiar. Ahora sí, listo para ver cocodrilos. Con el gorro de cocodrilo Dundee. Mira yo, bueno. como voy con todas mis cámaras, mis chinches. Hombre, hoy vamos con la camiseta clásica y la nueva de Fútbol Ruta, ¿qué te parece? Claro, para tener la sayoneta y Sí, la gualibineta. Total. Que bueno, ya sabéis, porque todavía no sabe, en furgonruta.com/tienda tenéis todas las camisetas, todos los modelos nuevos también. Los para antiguos, poder, los nuevos, todos, para poder tener pues un recuerdo de Furgo en Ruta. Si os hace gracia, pues ahí podéis encontrarlos todos. Cuando llevas camisetas de Furgo en Ruta es más fácil ver cocodrilos. Sí, hombre, te dan superpoderes. Bueno, pues vamos a ver si lo vemos desde el aire. No se movió, ¿no? Él está de vacaciones, María. De ahí no se mueve. Mira lo que hay aquí. El ojo del cocodrilo que te ve. El otro día nos comentaban de una chica que fue a ver cocodrilos, se metió por una pasarela y cuando se quiso dar cuenta tenía un cocodrilo que le había hecho como una emboscada, o sea, le había venido por detrás y no tenía vía de salida. Que mandó un audio de WhatsApp despidiéndose. Mandó un audio despidiéndose de la familia porque pues se veía pues devorada por el cocodrilo y finalmente pues no sé cómo el cocodrilo cambió de opinión o de ruta y pues se salvó, pero así nos explicaban, hay algunos casos así como que quieras que no, el cocodrilo está en su hábitat y tú eres el invitado. Mira el tamaño. Está gigante. ¿Qué es esto tan grande? Está enorme el pedazo de cocodrilo. Es muy grande. No sé qué tamaño puede tener este cocodrilo, pero si lo veis, aquí el dron está a bastante altura y se ve perfectamente el cocodrilo abajo al lado del río. Y en verdad se encuentra bien cerca de casas y lugares de cultivo. Y es que en Australia están muy acostumbrados a convivir con todo tipo de animales potencialmente peligrosos. Voy a dejar cargando mi droncito. Esto en verdad es como el detrás de cámara que nunca enseñamos. Como cargar las baterías, se descargan, todo lo que hay detrás para... Lo que no se ve de Furgo en Ruta. Que es engorroso en verdad, porque es justo, se termina la batería en el momento en que estás haciendo tu mejor toma. Por suerte ha dado para la toma del cocodrilo, que menudas bestias que estamos encontrando hoy. Qué fuerte, ¿eh? O sea, ¿qué onda? ¿Qué más? ¿Qué más es posible? A mí me gustaría ir a verlos, pero de cerca.
Bueno, creo que arriba para donde vamos hay más, ¿eh? Vamos a ver si encontramos. Poniendo a prueba el 4x4. Vaya subidita. Claro, y es que, bueno, la low no hemos puesto sin desbloquear, pero Sí. más como la primera, pues no, se sale. Claro. Cuando hay una subida así un poco fuerte le ponemos la low, la baja del 4x4 y listo. Y te sube lo que le metas. Estamos subiendo al mirador y bueno, como buen mirador pues está arriba del todo, ¿no? Playita, ¿eh? La playa de las 4 millas, 4 Mile Beach. Mítica de aquí de esta zona de Port Douglas. ¡Qué chula! Sí, se ve preciosa con todas las palmeras de primera plano. El resto de la gente se baña. Hay una zona habilitada para el baño. Ah, ves que hay como unas banderitas, quizás. En esta zona, como te dicen que hay cocodrilos, hay medusas, hay de todo, pues bien que tiene que ser en zonas bien habilitadas y con el guardavidas, porque si no, la mayoría de gente no se mete en la playa directamente. Y después de ver ese cocodrilo no me extraña. Bueno, pues hemos seguido unos kilómetros más, hemos dejado atrás Port Douglas y hemos llegado hasta esta playita que se llama Newell Beach. Bueno, aquí detrás hay un camping donde pasaremos la noche, que nos ha salido por $38. Y ahora mientras estamos, pues eso, aparcados justo enfrente de la playita, que miren. ¡Wow! A nosotros nos gusta tanto acampar, hacer free camping, que hasta cuando vamos a un camping acabamos poniéndonos en otro lugar. He ido a pagar el camping y la camioneta y le digo, no, está aparcado ahí, ya venimos luego. Claro, si es que hay mejores vistas aquí que en el camping, claro. Pues ya vámonos, el camping es para dormir solo. Hoy que hay sitio, pues pagaremos el camping. Cuando no hay sitio está complicado. Está haciendo más frío, se nota con el coco. Que está... Tú vas muy fresco, pero Sí. yo ya me puse invierno. Ah, bueno. Cualquiera diría que estamos en la selva tropical. Sí. Pues nada, vamos a hacer un pescadito con verduras. Qué rico. Y ensalada, que veo que hiciste aquí ya tú. Ya está hecha. Así que esto tiene buena pinta. Encima aquí, delante del mar. Bueno, genial. Ándale. Aquí lo tenemos. Wow. Buen provecho. Qué hambre. Realmente. Me encanta mi nueva estación solar Jackery porque es súper compacta, pesa muy poco y tiene aparte una gran capacidad. Esta en concreto tiene 1000 vatios por hora y hay otras similares que incluso tienen más capacidad. Nosotros con esto pues realmente es suficiente para lo que necesitamos. Y luego a nivel de equipos, pues ya ves, para poder estar aquí trabajando ahora con mi música tranquilamente, pues tiene cantidad de entradas y hasta 1500 vatios de potencia, así que vamos sobrados.
verdad que para nosotros que hacemos vida camper, esto es una maravilla, es algo que nos funciona súper bien. Y también aquí en Australia hemos visto mucha gente que llega con su tienda de campaña y su auto, y entonces todavía es más importante porque no tienen ni en el interior de su casa, ¿no?, para poder usar cualquier tipo de elemento. Y bueno, hay que decir que en este caso pues las entradas son las típicas de aquí de Australia, pero si tú la compras en España pues te va a venir con las típicas de España, si la compras en América pues te va a venir con las típicas de tu país. Bueno, yo me voy a poner a editar un poco de música, que ahora sí ya nos hemos puesto 100% con la música sanadora. De hecho, después de este vídeo, justo después, vamos a estrenar una canción de música sanadora que hemos hecho en un paraje increíble de Australia, y a partir de ahora pues vamos a ir compartiendo más y más música de Furgo en Ruta. Para los aficionados a la música de Furgo en Ruta, pues ya saben, en el canal Furgo en Ruta Música. Y los que pues no sabían de nuestra pasión sobre la música, pues que nos escuchen, que yo creo que os va a encantar. Además, este tipo de música sanadora pues es como una caricia para el alma. Son canciones súper relajantes. Si tienes insomnio, esos momentos de nervios fuertes, ayuda un montón. Y además es como una colaboración, porque María pone la música y yo le pongo las imágenes ahí, que imágenes quizás más largas o imágenes que por ahí pues a veces no compartimos en los capítulos, pues ahí sí están todas. En el próximo, con imágenes de Magnetic Island, que fue este lugar que nos encantó, con este magnetismo especial, como la música de Furgo en Ruta. Así que aquí me pongo. Bueno, pues yo dejo a María aquí trabajando y me voy a ir para el camping, que nada, está aquí delante. Antes de que se haga de noche ya poder estacionar bien y ya estar en lugar. Se está haciendo de noche, María sigue ahí en la playa. Pero es que está imposible los mosquitos. Unos mosquitos tigre gigantes, y a mí cuando me ven vienen todos directos. O sea, tengo un imán para ellos. Ahora estaba aquí instalando, compramos esta raqueta. Está muy guay porque tú puedes dejarla así, la luz prendida, y ahí está encendida. O sea, cuando llega un mosquito y pum, se muere ahí. Entonces lo que hago normalmente es cierro todas las luces y da un poquito de luz, no mucho, pero bueno, como que atrae todos los mosquitos y van para allá. Pues es la manera que hemos encontrado de poder sobrevivir, ¿eh? Porque de verdad... Y el miedo es que a veces pueden traer algún tipo de enfermedad o así. Estoy tomando un montón también de Artemisa, que va muy bien para reforzar el sistema inmune y que al menos no te pillen enfermedades raras. Esto es un mosquito, tío. Ahí. Como está a punto de salir el sol aquí en Playa Newells, la verdad, pues ya ves, qué belleza. Ha sido una noche que no ha llovido, pero ha habido mucha humedad. Despertamos con la luna toda mojada, pero pues valió la pena para despertarse con esta belleza. Se despertó Marta. Estaba bien, con mucho frío en la cama, así que digo, voy a hacerle un matecito. Cuando llegue tomamos algo calentito.
Mira, un matecito. ¿Mucho frío? Un poco de frío. Qué noche más fría. ¿Has visto cómo está todo de agua? Ya. Sobre todo tu parte donde duermes. O sea, la furgo por fuera está goteando como si hubiera llovido, pero si toda la tela está húmeda. ¡Ay, qué frío! Qué locura. Pero mira lo que estoy haciendo aquí. Ah. Parece que Marta tiene frío. Otra vez a Marta así y no te da la sensación que está en una zona tropical. Es la Virgen María, pero en versión... Sí, ¿sabes eso que dicen? Vaya yo caliente, ríase la gente, pues eso, pero literal. Ahora ya estamos preparados para seguir la ruta, pero antes vamos a dar una vueltita por la playa. Y hasta ahora pues estábamos acostumbrados a ver ya algunos anuncios en la playa de la peligrosidad por medusas, cocodrilos. Pero en esta playa todo es a lo bestia. Y los anuncios que he visto aquí yo no los había visto en ninguna playa. Mira, para empezar, medusas. Pero coño, aquí esta medusas son gigantes. Claro que dice que durante los meses de verano, en teoría, por lo que son las medusas, ahora mismo se podría uno bañar. Pero, y aquí viene lo más fuerte, mira ahí Marta. Los cocodrilos habitan esta zona, pueden atacarte y hacerte daño o matarte. No, pues el que vimos ayer ahí en el río ese, que está aquí al lado del río, ¿sabes qué te quiero decir? No, te encuentras una de esas y vamos. Pero directamente pone, mantente lejos del límite del agua. Y no entres en el mar. Gente ya está mal. Ya está mal. Esa gente ya estaría fuera de las recomendaciones. No limpiar pescado cerca del límite. Cuando acampes, hazlo bien lejos del agua. Pues ya ves, aquí la cosa se pone picante con los cocodrilos. Pero mira, he encontrado el lugar de la postal. Esta mañana la he encontrado. Vente, que te haré una foto en el lugar de postal. Mira qué palmera. Mira, ya te puedes sentar ahí, que te haré la foto. Ahí va. No queda muy veraniego con esto. No te me has puesto. Pero Que ya salió el sol, Marta. Bueno, pues ahí, con esta foto hibernal. De invierno. Que el aire es frío. Nos despedimos de aquí de la playita. Chao, playita. Mira. ¿Qué hay? Mira. 1, 2, 3, 4. Mosquitos. Mosquitos tigre. Wow. Pues mejor que se mantengan afuera. Madre mía. ¿Lo llevas tú, pues? Sí. Venga. El pueblito que da nombre a todo el parque nacional espectacular que tienen más al norte. De hecho, el parque que está aquí nomás, después de Daintree, pues la puerta de entrada, es el bosque húmedo más antiguo del planeta. O sea que estamos yendo por una zona que tela marinera, o sea, tiene muy buena pinta. En la entrada ponía prohibido acampar en cualquier lugar del pueblo que no sea en el camper park. Sí, hay un camping, ¿no? Por aquí habría que ver si hay lugar. Porque... Esto debe ser el centro del pueblo. Mira, me voy a estacionar aquí. Sí, es chiquito el pueblo y parece como que hay un poco de mercado, ¿no? Sí, hay 4 paraditas. Bien. Hemos llegado justo el día que hay algo, porque si no en estos pueblos llegas y no hay nada. Ah, mira, es aquí el Van Park. Ah, mira, no había que moverse mucho, para No sé si encontrarlo. hay más de uno o no, pero... ¿Qué son? Passion fruit. Frutas de maracuyá. Qué ricas. Bueno, porque hay varios tipos de maracuyá. Ah. Y este es este más... Que están buenísimas, podemos comprar Sí. unas. Y ojo a este local, que no sé, es una mezcla entre bar, café, lugar de tours. Como museo de antigüedades, de cosas antiguas de aquí de la zona. Ojo esta, Costaba $1. Mira, isla en venta. ¿Quieres una isla? ¿Qué dices?
Para mí que es también la recepción de esta especie de camping o van... Sí, ¿no? Mira, mira, esto era para llamar de un lado a otro. La teleoperadora de las películas. Mira, 38. Sí, ¿eh? O sea, de todos, no solo hay 4 y uno es el 38. Tu número y el mío. Es como cambiar de época, ¿eh? Y aquí hay todas las cosas para el caballo. El secador de pelo. Este quizás lo usaron nuestras abuelas. Y la máquina, si es que hay aquí una reliquia. Mira, este lo teníamos en casa. Ah, sí. Este lo llegamos a vivir nosotros. Sí, no es yo tan tenía antiguo. el de color rojo, era mío. Muy apropiado. ¿Sabes que tienen hamburguesa de cocodrilo? No, jodas. ¿Pone? Hacen hamburguesa de cocodrilo, no pensaba que se Mira, comía. cocodrilo meat. Bueno, prefiero verlo en el río que comérmelo, la verdad. Tan lindos, sí. Pero claro, tienen tantos. Claro, aquí ya se encuentra el mítico cocodrilo de agua salada, que es el más grande del mundo. Se encuentra aquí en Australia, algunos lugares de Asia y pocos lugares más. Este es pequeño, porque son 3,5 metros, pero dice que puede llegar el macho hasta los 7 metros, 6-7 metros. Así que imagínate encontrarte esto de cara. Ojo los dientes, ¿eh? He leído que pueden llegar a pesar 1 tonelada. Una tonelada. Semejante mamutrito. Y sí. Aquí a nuestro lado tenemos el Daintree River. Uy, aquí unas obras. Y estamos camino a una empresa que hace tours por este río espectacular para ver cocodrilos. Ya te dije que quería verlos de cerca y al final lo hemos encontrado la Sí. manera. Emocionados ya vimos la pitón de 3 metros, vimos un cocodrilo de lejos que no sabemos qué envergadura tenía Ya, exactamente, tío. pero era gigante. Enorme. Y ahora sí, ojalá llegue el momento de ver a los cocodrilos bien de cerca. Bueno, pues ya estamos en la barca y bueno, vimos nuestro primer cocodrilo. Esperábamos ver un cocodrilo de 7 metros y vimos uno súper pequeño. Un cocodrilito. Y sí, debe tener apenas unos meses. Y mira lo que es Qué lindo. chiquito. Ojo, qué ojo para verlo, ¿eh? Porque yo no la vi. Y sí, pues lo bueno de venir con el guía que ya tiene el ojo crítico. Seguramente ya ha pasado por aquí hace un rato y ya lo vio. Ay, qué lindo. Ahora hemos visto el segundo, pero el primero grande, que no se veía. Yo grabando la garza y estaba detrás, tío. Mira, María. Tiene la cabeza así para arriba. Sí, ya lo veo. Como los gatos que descansan de cualquier manera. Y ahora seguimos nuestro primer cocodrilo en movimiento, nadando. Menudo bicho, ¿eh? El rey del mar. Además es que decíamos que en otros continentes, en otros países, puede tener otros depredadores, pero aquí pues es el gran depredador. ¿Quién come al cocodrilo? Pues los humanos, ¿no? Porque otros no. El de las hamburguesas, El de las hamburguesas. del pueblo. Porque realmente no hay otro animal que yo creo que pueda quizás a las crías, pero no a estos adultos, no. Sí vimos uno grande, uno macho, un cocodrilo macho que está muy grande, está gigante, mira lo que es. Mira ese. ¿Qué te parece? Impresionante. Además se nota que acaba de salir del agua porque tiene como todo el pelaje más negro, más oscuro. ¿Pelaje? Pelaje. Bueno, es su piel, ¿no?
estamos viendo los más grandes. Mira lo que es ese cocodrilo. ¡Qué bestia! Ahora ese cocodrilo que tenía la boca así tan abierta me ha recordado en Balancán, ahí en Tabasco, México. Era muy fácil verlos en la plaza del pueblo, tienen como un laguito ahí hermoso. Ahí no hacía falta hacer el tour, ¿eh? Tú ibas caminando y ahí estaban, tío, y también así con la boca bien abierta, que lo hacen pues como para equilibrar su temperatura, y están ahí tranquilamente ellos, o sí. Aunque estos de aquí es especie más grande todavía, ¿eh? Sí, pero ojito con los de Balancán, ¿eh? Eran grandes también. Sí, en México tienen sus cocodrilos. Sí, porque tú vas allá a Villahermosa también, ojito, o sea, como no se queda corto. Pudimos ver unos cuantos por ahí. Y ahí cuando se inundaba salían por las calles, Sí, además. es todo un panorama también. Aquí por suerte pues están aquí en su río, hay problemas cuando vas a la playa, que es lo que de aquí para adelante pues ya bañarse en la playa siempre está complejo. Y con la compañía de estos cocodrilos de agua salada nosotros nos despedimos. Recuerda que en la descripción de todos los vídeos te dejo siempre los enlaces para conseguir todos los productos, promociones y descuentos que te recomendamos en el canal. Gracias por viajar con nosotros y nos vemos la próxima semana.